Bueno, aquí estamos, ya. Bueno, aquí estamos en una entrevista con uno de los más grandes íconos de la cultura rock en el Ecuador y a nivel también de Sudamérica. Estamos aquí con Alfredo Narvacal, el fundador, guitarrista y bajista de la banda Narcosis. Buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias a ustedes por venir acá al humilde estudio. Y lo de las flores, gracias también. Muchas gracias. Te vamos a hacer unas preguntas ahorita, ¿tú bien? Dime. Bueno, vamos a empezar. ¿A qué edad te interesó la música? Yo comencé en mi casa, mi papá y mi mamá lo que más oían aquí en la casa era música ecuatoriana, música nacional y música clásica, ¿ya? Pero unos primos míos que vivían antes cerca de nosotros le entraban bastante al rock. Entonces, ellos tenían, a mí me gustaba mucho la música ecuatoriana, inclusive hasta ahora. Y ellos tenían, mis primos tenían discos de Deep Purple en ese tiempo, te hablo del año 74, por ahí más o menos, ¿no? Y tenían el disco de Deep Purple del Made in Japan, y tenían el de Kiss, el Kiss Alive 2, y toda la colección de los Beatles. ¿Ya? Entonces me hicieron oír a mí eso de ellos, y fue lo que creo que me inició en el asunto. Pero sobre todo me acuerdo muy claro que en el año 78 estábamos de visita en Los Ángeles y unos primos míos que vivían en Los Ángeles me llevaron a un concierto en Anaheim, en California, de Kiss. Pero no me acuerdo si era la gira del Rock and Roll Over o era del Destroyer, no me acuerdo muy bien. Pero la primera banda que yo vi en vivo fue Kiss. Y habría otra banda que se llama Blue Oyster Cult, la que ahora toca Rudy Sarzo inclusive. Entonces desde que yo me fui de acá, escuché ya esa música, me gustaba muchísimo. Pero después cuando vi ese concierto de Kiss y oía mucho los Beatles también, y sigo haciendo lo mismo, me cambió todo. Entonces dije, eso quiero hacer. Y como decía mi pana, el José Luis Campuzano, el Sherpa, el de Barón Rojo, ahí sí queda lo de músico quise ser y músico me quedé. Ahí comencé a oír, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tuviste a lo largo de tu carrera y qué te motivó a seguir adelante? Los problemas principales que yo he tenido era que cuando yo comencé a oír este tipo de música aquí en el país, era muy difícil que consigas discos, que consigas cassettes, porque eso era lo que veíamos nosotros. Pero había unos dos almacenes por la avenida Amazonas, que era casi por la Patria, que eran los únicos que tenían este tipo de música. La industria nacional no producía este tipo de música, ni en copias ni nada. Había por ahí algunos discos de Kiss, algunos discos de Santana, cosas así en ediciones nacionales, pero la calidad no era buena, igual no nos quedaba más. Entonces, el primer problema que yo me enfrenté era que no había en dónde comprar música. No podía escoger. Entonces había que comprar lo que había. Había algunos de nuestros amigos que traían discos, traían cassettes y oíamos eso también, y nos toquábamos los cassettes y nos repartíamos la música de esa manera. Ese fue como que el primer problema. Después, otro de los problemas que me fui dando cuenta con el paso del tiempo fue que la música, el rock en sí mismo, no era, igual que ahora, no era aceptado por completo por la sociedad, ¿no? Entonces había problemas de que te discriminaban muchísimo, igual que casi ahora. Bueno, ahora ya no tanto, pero en ese tiempo sí era fregado. Cuando yo comencé a tocar con mi banda en el 83, seguíamos teniendo inclusive más fuerte este tipo de problemas, porque decían que eran marihuaneros, que eran drogadictos, que eran alcohólicos, que eran esto, que eran lo otro, que no sé qué, no sé dónde. Y lo que queríamos era tocar nomás. Bueno, nomás, éramos guambras igual. Pero había el problema ese, ¿no? Que se discriminan mucho. Y había serios problemas en los conciertos con la policía. Hoy ha bajado un poco eso, aunque se está perdiendo también esto porque hay nuevas leyes que están impidiendo que se hagan conciertos. Por eso es que no estamos tocando mucho tampoco ahora. Pero en la época de fines de los 80 más o menos, casi para inicios de los 90, había el problema de bastantísima represión policial. O sea, si vos tocabas rock o te cerraban el concierto y si te resistías a cualquier cosa, o te volaban el pelo o te llevaban preso, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas hemos tenido, seguimos teniendo. No en alto nivel, pero seguimos teniendo. ¿Qué bandas te influenciaron para tocar los géneros que tocas ahora? Deep Purple, Black Sabbath, los Beatles, Motorhead, Paul McCartney, Rush,
AC/DC, Foreigner, bastante. Pero sobre todo yo creo que Black Sabbath y los Beatles. Creo que esas son las dos bandas que más me gustan a mí. Motorhead también, pero más va por eso, ¿no? Y luego, cuando ya pasó un poco más del tiempo, Slayer, Megadeth, muy poco Metallica, realmente muy poco. Kiss, mucho, pero toda la época de Israel solamente, no después, solamente hasta cuando salió Israel. Esas creo que son las principales bandas, sobre todo creo que los Beatles y Purple, ese tipo de bandas. ¿Cómo se llamó su primera banda que tuvo y en dónde nació? La primera banda que tuve, que sigue siendo la misma mía, comenzamos en el año 83 en el Colegio Espelo con 4 de mis amigos. Y la banda salió porque en el colegio había otra banda más, como era el colegio de curas. Había otra banda más a la que le llevaban que a las kermeses de a todo lado, porque tocaban un tipo de música más como lo que estás oyendo, o sea, no más light, ¿no? Entonces ellos tocaban lo que en ese tiempo se llamaba New Wave, que era como In Excess, que era como Flock of Seagulls, como Stray Cats, como ese tipo de cosas que eran como más potables, si podríamos decir así. Pero nosotros decimos la otra banda porque a nosotros nos gustaba otro tipo de cosas. Entonces nosotros comenzamos tocando Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Led Zeppelin. Nunca le entré como a Doors y esas cosas, me parecía muy, no sé, como muy aburrido de pronto. Entonces tocábamos otro tipo de música que era como más fuerte, ¿no? Sobre todo en ese tiempo Iron Maiden, que era, y Judas Priest, sin dejar Black Sabbath y Purple, y Zeppelin también. Pero había el problema de que para tocar eso tenías que ser muy bueno, ¿ya? Porque en nuestro tiempo no había, la palabra internet, por ejemplo, no existía. La palabra computador era rarísimo. Y entonces nosotros aprendimos a tocar, yo tenía que tocar en el conservatorio, pero inicialmente aprendimos a tocar todos de oído leyendo partituras. Y nos enseñamos nosotros mismos, ¿no? Entonces era súper difícil el tocar, era muy difícil conseguir amplificación, o sea, amplificadores decentitos y toda la cosa, era muy difícil. Entonces nosotros comenzamos tocando con los equipos de sonido de la casa de los papás de todos. Entonces quemábamos hasta los equipos. Quemábamos los equipos, quemábamos los parlantes, quemábamos lo que podíamos. Creo realmente la primera batería que teníamos se hizo de pedazos de otras baterías en el colegio. Comenzamos con eso. La primera vez que nosotros tocamos como banda, como Narcosis, fue el día 31 de enero del 83 en el colegio, en el Espelo. Y esa fue la primera vez que tocamos como banda. Y al colegio le invitaron a una banda colombiana, no me acuerdo el nombre. Pero fue la primera vez que tocamos y tocamos con una banda internacional. Y tocamos eso, o sea, tocamos casi todas las canciones del primer disco de Iron Maiden. Tocamos muchas de las canciones también del Machine Head de Deep Purple. Y tocamos unas 3 o 4 de Motorhead, que para aquí, para la época era como muy extraño. Entonces, la gente como que no reaccionó muy bien, porque la otra banda que vino de Colombia tocaba cosas como mucho más livianas, más light. Y la otra banda que era del colegio también, como les dije, tocaba cosas como más potables, ¿no? más suaves. Entonces como que lo de nosotros tal vez no funciona muy bien. Pero no nos importó porque es lo que nos gustaba a nosotros y nos sigue gustando. Llega al punto de que con quienes yo comencé la banda, con mis amigos con los que comenzamos la banda, hasta ahora, que ya son más de 30 años y nos vemos 1 o 2 veces al mes para tocar aquí en el estudio. Cuando están aquí en el país, nos reunimos los 5 para seguir tocando. Y extrañamente, pese a que por mi banda han pasado como, no sé, 50 personas, 40 personas, siempre llega un momento en que nos juntamos y nos ponemos a tocar lo que tocábamos cuando estábamos tocando con ellos. Entonces podemos hacer muchas historias de los conciertos y de las giras que hemos hecho y toda la cosa. ¿Te acuerdas de muchos conciertos que de pronto ya tenías olvidados? Y seguimos en eso. Y dime, ¿qué instrumento fue el que comenzaste a dominar? ¿Cuál fue el primer instrumento? Yo verás, dentro del colegio y en la general escena nacional de ese momento, guitarristas había un montón y buenísimos. Yo tuve siempre el problema de que como tenía las manos medio más grandes, tenía los dedos muy estúpidos como para tocar guitarra, ¿ya? Y entonces yo quería
Yo quería tocar como Ace Frehley, yo quería tocar como Van Halen, pero no podía, porque tenía las manos muy tontas para hacer eso, ¿ya? Entonces, y me di cuenta también que dentro de las bandas siempre había un bajista que no se le oía y que solo se limitaba a tocar una o dos notas. Entonces lo que yo quería era tocar líneas de bajo como las de Paul McCartney, como las de Gene Simmons, y sobre todo como las de Who, como las del bajista de Who, como John Entwistle. Y entonces me decidí por tocar bajo. Entonces aprendí a tocar el bajo primero, para luego aprender a tocar guitarra. Normalmente acá se toma a veces como el procedimiento inverso, es decir, que mucha gente piensa que si vos sabes tocar guitarra, puedes tocar bajo, pero no es así, la cosa es realmente al revés. Entonces yo aprendí a tocar bajo primero y toqué bajo sigo tocando normalmente, pero bajo toqué más de 28 años, me parece, solamente bajo. A la par que guitarra, pero para hacer reflexiones y esas cosas. Pero más siempre fue primero el bajo. Y lo que cambiaba era que dejé de utilizar el típico sonido de bajista típico que vos ibas con el bajo, ponías un cable y ya estaba, ¿no? Entonces lo que yo buscaba era que el bajo sea no solamente el instrumento que te llevaba como que el ritmo y que vaya con el bombo y bolito. Lo que me interesaba a mí es hacer líneas de bajo, pero con un solo. Por lo tanto, siempre he utilizado distorsión en mis ojos. Yo vi también eso en muchos de los artistas que me gustaban, como Chris Squire de Yes, el mismo John Entwistle de Who, que ya tocaban de esa manera. Eso es lo que me interesaba a mí. Utilizar las líneas melódicas de Paul McCartney, pero ponerle distorsión, como hacía Gene Simmons y como hacía John Entwistle de Chris Squire. Eso es lo que busqué. Parece que me fue medio, pero no sé, ahí lo damos. ¿A qué debemos el nombre de Narcosis? Lo del nombre fue realmente casualidad, porque nosotros teníamos un día en el colegio, bueno, nos invitaron a una kermés de un colegio, no me acuerdo, y teníamos las dos bandas. La otra banda tenía el nombre como grupo del colegio, Esperno y toda la cosa, pero nosotros no teníamos nombre. Y ya nos pedían un nombre para que entremos a los carteles de esta kermés. Entonces, el segundo guitarrista mío de ese tiempo, que se llama Daniel Rodríguez, él agarró un día un diccionario y dijo la que salga. Y entonces botamos un diccionario y el man dijo esta. Y salió Narcosis. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significa eso? Es una especie como de mareo, como de inconsciencia que te produce la falta de oxígeno en el cerebro cuando bajas mucho, cuando haces buceo. Eso significa. Aunque se le da actualmente otro tipo de significado que se dice que es debido a un exceso de drogas y pendejadas en tu cerebro y todo eso, pero nosotros nunca lo tomamos por ese lado. Porque llegamos al punto de que no llegamos a utilizar ni para ninguna de nuestras tocadas ni drogas ni nada de esas cosas. Que hemos tomado, claro que tomamos. Sí. Ya, pero eso es la cosa. De eso se le nombre, pura casualidad. ¿Crees que el rock ha perdido así campo aquí en el Ecuador? Esa sí es difícil. Como gestor cultural, como coorganizador de la Semana del Rock desde el 87 y de la Concha Acústica de la Villaflor desde hace ya algunos años, resulta que el rock ha ido ganando terreno más bien, bastante terreno. El problema es que el rock en el Ecuador se fue por otro lado. ¿A qué me refiero con eso? A que anteriormente el rock tenía un lineamiento en el que vos tocabas, por ejemplo, ¿no? Si unos tocaba, por decirte, Slayer o Venom o cosas de estas, los otros tocaban Iron Maiden o Megadeth. Pero de esas influencias comenzaron a salir las bandas haciendo sus canciones propias, ¿ya? Pero el problema es que el ecuatoriano, o sea, los ecuatorianos, somos tan noveleros que cuando vos ves cualquier tipo de nueva tendencia, tratas de adoptar eso, con el fin de decir que vos estás como a la moda. Entonces lo que ocurrió fue que nos saltamos algunas épocas importantes dentro del rock mundial para adoptar algunos tipos de tendencias del rock que de pronto se fueron de las manos. Entonces el rock cambió en el Ecuador. Es ahora mucho más aceptado como más general por una simple razón. Y el problema fue más o menos esto en el 92 o en el 93, cuando fue el boom del mass media, donde la gente empezó a
de la música grunge, sobre todo Nirvana. ¿Por qué? Porque Cobain, porque Novoselic y porque David Grohl demostraron a la gente que cualquiera podía hacerlo, ¿ya? Y entonces ahí fue como que un decaimiento de la técnica. ¿Por qué? Porque antes de Nirvana teníamos gente que tocaba demasiado bien. Por ejemplo, Malmsteen, por ejemplo, Steve Vai, por ejemplo, Joe Satriani. Y las bandas anteriores a eso, tales como Iron Maiden, por ejemplo, con Adrian Smith, había, por ejemplo, Richie Blackmore, Jimmy Page, Jimi Hendrix anteriormente, ¿no? Entonces todas estas bandas, o Angus Young, todas estas bandas, Tony Iommi, tenían un grado, no necesariamente técnico, estudiado, formal, pero eran músicos súper buenos. Pero resulta que al momento que sale Nirvana, te das cuenta que hay una persona que puede tocar como una guitarra en ese tiempo de $60, que ni siquiera la podía afinar bien. Entonces llegó el momento en que todos podíamos tocar. Y entonces ocurrió que aquí en el Ecuador se tomó eso. Y se dio una explosión de un montón de bandas que comenzaron a hacer música propia de no muy buena calidad. Si una cosa es apoyar a la música ecuatoriana como rock, pero otra cosa es apoyar a la música ecuatoriana de calidad. ¿Ya? Entonces ahí fue donde el rock de pronto perdió un poco de terreno. ¿Por qué? Porque bajó la calidad interpretativa. A inicios de los 80s, a fines de los 70s, había bandas en las que los guitarristas eran súper excelsos, los bajistas eran buenazos, los bateristas a la vez. Teníamos a Ramiro Acosta, teníamos a René Zambrano, a Satsitsun Silva, a toda esa gente que hizo historia, a los de Luna Llena, que hizo historia, pero como musicazos, ¿ya? Y después resulta que se comenzó a ver como un decrecimiento total de esa técnica depurada, como la de Patricio Tobar, de Tarlos y de Mozzarella, en que, por ejemplo, Mozzarella es uno de los mejores discos de rock ecuatoriano que se hizo en el 80. Pero hasta ahora ninguna banda ecuatoriana, a mi criterio, ha logrado superar lo que hizo Mozzarella con todas sus composiciones en el 80. Ya, entonces ahora yo veo aquí en el estudio mismo, produzco muchas bandas que de pronto les falta ese cariño por la camiseta, ¿ya? Y el facilismo que existe el día de hoy, actualmente, en que vos abres el internet, abres cualquier lugar y están todas las líneas, ponga el dedo aquí, y puedes, pero no llegas a una participación, a una educación formal, ¿ya? Entonces por eso yo he visto que de pronto se ha perdido un poquito el terreno dentro de lo técnico. Pero que hay muchas bandas más, que tienen mucha calidad, Es por eso que, por ejemplo, para este año, para Semana del Rock, tenemos 280 aplicaciones de bandas nuevas. Debido a cortes de presupuesto y días que no podemos poner muchas bandas, este año vamos a poner solamente 60 bandas nuevas en la Semana del Rock. ¿Qué significa? Que el rock va para adelante, pero con estos problemas técnicos. Entonces nuestra misión como gestores culturales es tratar no de rescatar, sino más bien de escoger a los mejores productos que están saliendo para llevar a los nuevos escenarios grandes como Semana del Rock, Concha Acústica, para que se puedan mostrar con sus productos hacia todo el país. Y una de mis labores como productor aquí en el estudio es hacer que estas nuevas bandas salgan a la luz y que puedan ser pasadas en los programas de radio, que tenemos muy pocos, pero que esas bandas saquen su material. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? A que hay un nuevo mercado de música rock en el Ecuador, pero que yo creo, personalmente, debería ser canalizada y ordenada, o clasificada por último, para que se logre mejorar la distribución de la música a nivel internacional y profesional. Acuérdate que ahora vos grabas tu canción con el teléfono, y le trepas a tu YouTube, le trepas a tu SoundCloud, le trepas a tu Reverb Nation, y listo, pero el problema está ahí, que a veces son grabaciones de mala calidad. Y entonces estamos exponiendo al Ecuador, o sea, lo que vos haces como músico, estás exponiendo un producto de muy poca calidad hacia el exterior. Entonces, esa es una de nuestras labores como gestores culturales, de tratar de escoger, si se quiere, con un poquito más de experiencia que uno tiene, tratar de escoger los mejores productos y hacer que el rock gane espacio a nivel internacional, no solo en el Ecuador. Porque no hay que conformarse con la gira que vos vas a hacer aquí en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Cuando puedes ir a más ciudades del Ecuador y salir, como ya están haciendo muchas de las bandas, no solamente hacia Sudamérica, sino a todo el mundo. Eso es lo que buscamos. ¿De dónde sale?
Un ratito. Eso toca editar. Ah, Eso toca editar. sí saben editar ustedes. Listo. Estamos bien, cuéntame cómo voy siempre de tiempo, porque si no yo me trago el tiempo. Siguiendo más. Escógele las que vos pienses conveniente, ¿ya? En cada respuesta que yo te doy, siempre te vas a dar cuenta que ya te contesté unas 3 o 4 preguntas más que tienes, que andas desechando eso. Las entrevistas tienes que hacer así. Abarcar lo más posible y el mayor tiempo posible. Lo de Slash. Ah, Un poquito de Slash. Bueno, Sí, tiene preguntas. ya, de espera. seguimos. Sí. Ya. Dime. Bueno, y aparte de la música, ¿qué otra pasión tienes? El fútbol. Sí, claro. El cine. Pero yo creo que más el fútbol. Resulta que la música es mi trabajo, la música es mi hobby, y la música es lo único que yo hago. Aparte de eso, dentro de lo que se podría decir que hago aparte de esto, aparte de jugar fútbol cuando puedo, es arreglar las guitarras, calibrar, grabar. Todo está dentro de mi trabajo musical, ¿no? Entonces, yo estoy dando clase ahora en el IABQ. Trabajé durante 9 años en la UDLA y algunos años más en la Universidad Técnica de Israel. Y entonces, cuando yo salgo del trabajo que tenemos que hacer todos los días, cuando yo salgo del trabajo que tengo que hacer normalmente todos los días, vengo acá al estudio y sigo haciendo lo mismo. O sea, sigo grabando, sigo haciendo guitarras, sigo arreglando cosas. A veces me traen guitarras para cambiar circuiterías, cosas de esas. Entonces me paso todo el día en esto, y componiendo canciones y trabajando sobre hacer más música. Eso es lo que hago, ¿no? Y el fútbol. Sí, eso es principalmente lo que hago. En alguno de sus conciertos así ha habido algunos casos graves, así disturbios, problemas. Sí, es necesario decirlo. Una vez bueno, no disturbios realmente, sino, no sé, fallas de seguridad tal vez, que no dependían de nosotros como banda. Pero la mayoría de veces en las que hemos tenido problemas ha sido por fallas de seguridad, pero por fallas de seguridad, en el 90% de los casos por la fuerza pública, ¿ya? Porque lamentablemente la fuerza pública yo comprendo que no tienen una identidad propia ni un cerebro propio, y tienen que cumplir órdenes, pero a veces esas órdenes son ridículas, ¿ya? Y eso influye mucho en el bienestar y en el ánimo de las personas que asisten al concierto. Entonces a veces vos estás tocando y te das cuenta que hay problemas con la policía, con el público, por tonterías, que de pronto la fuerza pública no comprende, ¿ya? Y entonces sí hemos tenido uno de los principales que yo me acuerdo fue en el año 97, me parece, una vez que estábamos tocando aquí en Plaza de Toros, que hubo un grave problema, nos tocamos con un grupo colombiano también, y hubo un grave problema con seguridad, porque las vallas de seguridad de la primera fila se fueron, y hubo mucha gente que salió herida porque se rompió la valla y les aplastaban y toda la cosa, pero fue por una falla de seguridad de fuerza pública también. Fuerza Pública comenzó a como amedrentar a la gente que estaba en las primeras filas y la gente en las primeras filas se cayó. Y ese fue uno, pero no recuerdo, algunos más, por ejemplo en el 92 en Ambato, cuando hubo un serio problema también con Fuerza Pública, en que a la gente le agarraban y le cortaban el pelo ahí en la vereda, le llevaban presos. ¿Por qué? Porque eres rocker. Y eso en muchos conciertos, había conciertos en los que tú ya estabas tocando y venían los policías y te decían que te faltaba el permiso de la vacuna del perro, y te cerraban el concierto y se iban llevando a la gente. Entonces son cosas que eran súper graves, pero así como problemas, no recuerdo haber tenido muchos. No realmente así como que bestia, qué miedo, pero no, o sea, entradas, salidas a los conciertos que a veces tenemos un poco de problemas por el exceso de personas y eso, pero no más. No pasa lo que las autoridades de la fuerza pública piensan, que hay sangre, que hay muertos, que hay broncas y todo, no. Pero si vos vas, por ejemplo, aquí estamos muy cerca de la gloriosa Plaza de Toros Quito. Aquí, cuando se hacían los conciertos estos de la música rockolera y estos asuntos, yo he visto muchas veces que ha habido heridos, que ha habido gente muerta
fuera de la plaza, que se vende licor sin ningún tipo de control. La misma fuerza pública se iba llevando trago para meter en el interior del recinto. ¿Ya? Y eso sí es grave, pero eso la gente no quiere ver, o se hace los que no quieren ver. ¿Por qué? Porque para eso sí, como eso sí les gustan las autoridades, entonces no tienen problema. Inclusive algún año me acuerdo que en Casa de la Cultura se iba a hacer un concierto de algunas bandas de rock de aquí del Ecuador. Y entonces Casa de la Cultura, una de las administraciones de hace muchos años, cuando vos vas a pedir permiso en Casa de la Cultura por el Ágora, tú tienes que dejar pases para Casa de la Cultura, para administrativos y gente que trabaja ahí, que son pases gratis normales que se da por ley. ¿Ya? Entonces nos preguntaron que de qué es el concierto. Nos dijimos, es del rock ecuatoriano, aquí están los pases de ustedes. Ah, no, sigan nomás. Justo estaba después sacando permiso a unas personas que iban a hacer un concierto de balada, no sé qué cosa. Ahí sí les pidieron como 150 pases. Los nuestros no hicieron. Mejor para nosotros. Pero son ese tipo de discriminaciones las que hacen que se hagan realmente los problemas en los conciertos. Otro problema muy típico que se daba, que esperamos que ya no se repita, que ha bajado bastante, es la tradicional que conocemos como puertazo, que la gente quiere entrar de gratis. ¿No es cierto? Entonces vos pones una entrada por decirte algo, no pones una entrada de $5. Y los $5 prefieren gastarse en trago afuera que pagar los $5 por entrar a ver a las bandas y se quedan bebiendo afuera. Y cuando ya están envalentonados comienzan a querer voltearse las puertas. Y eso sí ha pasado algunas veces, muchas veces. Felizmente ahora, debido a los nuevos controles que se está haciendo, ya se ha bajado muchísimo, ya no hay mucho problema. Pero era casi una costumbre. No era problema de nosotros como bandas, muchas veces no era problema inclusive ni de organización, sino más bien era problema de idiosincrasia, de cultura de la gente. Entonces, a este tiempo, me parece que ya más o menos ha bajado un poco eso. Estamos luchando contra eso, que sí ha sido un problema durante muchos años. ¿Tú crees que el rock está muerto? En el Ecuador de pronto sí, porque ya no se puede decir que es rock. Esa expresión apareció por una estupidez del mass media de Capitol Records. Y alguna vez lo dijo alguien, pero es una frase que se acuñó inclusive aquí en el Ecuador por una ridícula banda pseudo rock. ¿Ya? Y no es así. El rock en el Ecuador, o sea, al inicio vos te das cuenta y dices, sí, no hay rock. O sea, así viéndolo por arriba. Pero de pronto vos vas y ves en los bares chiquitos y todo, que hay muchas bandas que están funcionando. ¿Pero por qué digo que está muerto? Por eso. Porque están en bares chiquitos. Porque están en cosas chiquitas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque armar un festival es difícil. Cuesta mucho. Y no hay financiamiento para hacerlo. No tenemos medios de comunicación masivos para el rock nacional. Ese es el problema. Desde ese punto de vista podemos decir que el rock está muerto en el Ecuador. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Decir que el rock está muerto en el Ecuador es por eso, ¿no? Porque no podemos salir al más mínimo. Pero la cosa sería tratar, como venimos haciendo desde hace muchos años, tratar de que el más media nos acepte como un tipo de cultura igual, equivalente y sobre todo superior a otros tipos de culturas musicales que existen en el Ecuador. Entonces nuestra misión y la misión de ustedes, que están recién comenzando, es esa, de hacer que el rock, que esté en pequeñito, se puede decir que está muerto, llevar a festivales más grandes, internacionalizar el rock nacional. ¿Cómo se logra eso? Tocando en festivales más grandes, pero haciendo ¿qué? Uniendo a la mayoría de bandas posibles para que, como no queda más que hacer autogestión, armar entre todos colectivos para que estos colectivos puedan hacer conciertos más grandes. Y cuando se hacen conciertos más grandes, ¿qué puedes hacer? Dar a conocer a mayor cantidad de gente el trabajo que estás haciendo vos como músico. ¿Ya? Eso es lo que estamos intentando al hacer los festivales de Semana del Rock, de Concha Acústica, de esos cosas. ¿Qué tendría para decirle así a los nuevos grupos de rock que están recién iniciándose? ¿Qué les diría? ¿Qué consejos les daría? Que estudien mucho, que repasen mucho, sobre todo que estudien música. Ahora ya no es como antes. Antes nosotros teníamos que autoeducarnos o entrar al conservatorio para que te enseñen música clásica, ¿ya?
Ahora existen universidades como la UDLA, como el mismo IABQ, como la San Pancho y muchos conservatorios actuales, en donde te puedes preparar de manera formal para ser músico. No solamente músico clásico, sino músico en general, ¿ya? Entonces la primera es estudiar, prepararse y estar repasando. Y evitar, o sea, dentro de las... Yo sé que es muy difícil por nuestros padres y toda la cosa cuando estás comenzando, que tu viejo diga, sí, sí, toma nomás la Fender. En mi tiempo eso era imposible. Ahora no. Yo sé que es difícil, ¿ya? Pero es diferente si es que vos comienzas a tocar con un instrumento bueno. O sea, es mejor comprarte un instrumento decentito en el que puedes estudiar y vas a ver que vas a progresar mucho más rápido. Tienes un instrumento del que vos mismo te vas a sentir orgulloso para seguir estudiando, ¿ya? Entonces hay que ayudar a los papás también. Para eso somos familias, ¿cierto? Entonces es bueno, sobre todo inicialmente, estudiar mucho, ensayar mucho, cosa que nosotros los veteranos ya no hacemos eso. O sea, ya no ensayamos mucho, porque hemos pasado haciendo toda la vida esto. Pero como jóvenes lo que más se recomienda es estudiar. O sea, ahora puedes ser músico con un cartón y una profesión. No como en el tiempo mío, en que te decían, ¿y vos qué eres? Yo decía músico, y me decían, ay, ¿en qué trabajas? Es horrible, ¿ya? Pero ahora vos dices, es diferente, ¿no? Así, ¿vos qué haces? Dices, soy músico. Ah, bien. ¿Y en qué banda tocas? ¿Y qué toca tu banda? Y el diálogo es diferente. Eso es lo que ha cambiado. Y eso es lo que tienen que aprovechar ustedes, ¿ya? Si es que vas a ser músico, aguantarte todo lo que te toca, porque la industria en el Ecuador está comenzando. Estamos apasados como unos 20 o 30 años a cualquier tipo de cultura extranjera, ¿cierto? Pero no dejar de trabajar por eso. Tenemos muchas facilidades actuales tecnológicas para que vos puedas ser mucho mejor músico en el menor tiempo posible de lo que nos tomó a nosotros muchos años. Y ojo, otra cosa, que la música nunca jamás terminas de aprender. Todos los días, cada día que repasas, descubres algo nuevo. Y mientras vos vas leyendo acerca de los equipos, de los instrumentos, te vas preparando en escritura de escalas, te vas preparando en escrituras, te vas preparando en improvisaciones y toda la cosa. ¿Qué es lo que vas logrando? Mejorar el nivel, no solo tuyo, sino del Ecuador. Y es lo que buscamos, ¿ya? A mí no me gustan mucho las bandas, que es estrellita uno solo. Entonces solo el man, entonces dice, por decirte algo, ¿ya? Saber, el Juan Fernando Velasco, ¿ya? ¿Y quién toca con el Juan Fernando Velasco? Son musicazos. ¿Pero quién se le ve? Al Juan. ¿Por qué lo digo? Porque Miñani es guitarrista del Velasco. Y nadie sabe que Miñani es guitarrista del Velasco. A ese tipo de cosas lo que vamos. Entonces, no hacerle a la individual, sino trabajar y estudiar por el bien de todas las otras bandas que están saliendo. O sea, tu banda puede ser la mejor. Digo la mejor entre comillas. Pero te digo la mejor entre comillas ¿por qué? Porque vos piensas que es la mejor. Y si vos mismo no piensas que tu banda es la mejor, no lo vas a lograr. Pero una cosa es saber o decir que tu banda es la mejor, pero ¿basado en qué? Basado en que hiciste estas canciones, basado en que hiciste esta técnica para las canciones, en que estudiaste para hacer eso. Que no fue la primera, como dicen ahora, el contemporáneo experimental. ¿Qué mierdas hablan? O sea, ¿qué tocan? No hay una expresión real ahí. La diferencia que debemos tener ahí es que tenemos que tratar de hacer algo realizado, pero que funcione para todos los demás. Esto, sobre todo para ustedes primero, como una profesión. Lo primero que tienes que ver es estudiar. Eso es todo. Una última, no sé si es que nos podrías dar una demostración de tus habilidades en la guitarra. No sé, ahorita estoy sin tocar nada. No sé ni qué tocar, hermano. Yo quiero preparar. Ponle ahí un video de lo que que sería mucho mejor. La experiencia con Te voy a los dar Slash. Ah, sí, esto quería preguntarte desde mucho tiempo. Más duro. Hace mucho tiempo, o sea, ¿qué te digo? Hace unos 3 meses, fui al concierto de Slash. Ya, Personal, y o sea, es la persona que más había. mala actitud. Pésima actitud. Te admiro demasiado. Yo vi que tú hiciste una entrevista con él, la tradujiste. ¿Cómo se sintió la Soy experiencia? el traductor de casi todo ese tipo de cosas. Justo ahorita está aquí también mi pana con quien hicimos esto de Slash. No fue solamente con Slash, hicimos también con David Mustaine y con casi todos los artistas. Otro de mis trabajos normales es hacer la traducción para la mayoría de los artistas que vienen acá al Ecuador. La experiencia no es, o sea, la experiencia no es como que, verás,
Mi trabajo como traductor en ese momento es simplemente traducir lo que el artista está haciendo, ¿ya? Lo que el artista te dice. Pero en otros momentos, cuando estamos en el hotel con los artistas, estamos con David Mustaine, nuestro italiano, o con los de la Coil, con muchos artistas en los que me ha tocado hacer a mí la traducción. Llegas como de pronto a conocer al artista un poco más, pero al momento en el que no estás en la conferencia de prensa, son personas como vos y como yo, que algunos tienen sus puntos de vista diferentes. Hay personas que no tienen como mucho acceso, o sea, como que no les gusta mucho hablar por diferentes circunstancias. En el caso de Don Saul Goodson, fue diferente porque a mí no me gusta eso y yo le dije a él, así de frente, sí, de frentón, ¿sabes qué? O sea, yo no sé por qué a vos tanta gente te idolatra. Yo no sé por qué a vos mucha gente te llega a comparar con Jimi Hendrix. Y entonces yo le pregunté, ¿y vos qué dices? Pero eso fue en una conversación muy aparte de rueda de prensa en la que estábamos. Me dijo, no, es que es un error. Yo soy quien soy. La manera que yo toco es mi manera propia. Es el pobre estilo que yo desarrollé. El man no se cree el máximo. Fíjate eso. ¿Ya? No es una persona muy pensante, muy tranquila. Y eso fue lo que me dijo. O sea, man no se cree más que nadie ni menos que nadie. Dijo, yo soy Saul Goodson, que no estaba haciendo otra cosa. Pero yo toco lo que toco. Punto. No quiero ser más que nadie ni menos que nadie. Si no quiero ser algo. Si te gusta lo que yo toco, está muy bien. Si no te gusta lo que yo toco, está muy bien también. Yo le dije, es que mi problema es que mucha gente a vos te idolatra como el super, hiper, duper guitarrista. Digo, no, si yo aprendí a tocar yo solo. Yo solo. Entonces, fíjate el punto al que se llega. ¿Ya? El punto al que se llega es que son personas como tú y yo. Pero personas muy inteligentes que saben ellos mismos valorarse. Y el punto en donde llegan o no llegan como ¿ya? Me parece que el man es un guitarrista promedio. Punto. Hay guitarristas ecuatorianos que sí podrían ser mejores. Pero que no tienen. No vivieron la experiencia de crecer en Sunset mejor. En ese momento, ¿ya? Porque ahora Sunset Strip es muy diferente, porque ya no existe. ¿Ya? Y eso lo dijo también Slash en la entrevista. Entonces, el estar en el momento exacto, en el lugar preciso, influye muchísimo. Y ellos estuvieron en ese momento y en ese lugar. En alguna entrevista en alguna conversación que tuve alguna vez también con Nicky Six, con el bajista de Motley Crue, me dijo exactamente lo mismo. Yo soy yo. David Mustaine me dijo, yo estuve 2 veces muerto. Y me dijo, ¿sabes por qué yo toco así? Porque me quiero vengar de gente. Ya, pero me dijo entre chiste y en serio, ya. Pero, ¿qué pasó? Que el primer disco de Metallica es el mejor. ¿Por qué? Porque lo he hecho de Mustaine. Por eso a mí me gusta Metallica hasta el Kill Em All. Por eso. ¿Ves? Ya, pasamos por Ride the Lightning y Monster of Puppets. Lo conectaba el Ball. Pero sigo prefiriendo el Kill Em All. Y ni siquiera el Kill Em All que salió a la venta. Porque si ya fue con Kirk Hammett. Prefiero el No Life Till Leather que salió en tercero. En donde no había The Four Horsemen, sino que estaba Mechanics. Que ha tocado con Mustaine. Ya entonces Mustaine también me dijo muchas de esas cosas. David Ellefson me dijo lo mismo. Yo aprendí a tocar el bajo porque no podía tocar guitarra. Eso es lo que me ocurrió a mí. ¿Ya? Y Ellefson vivía al lado del departamento de Mustaine. Y Ellefson pasaba tocando todo el día en altísimo volumen. Mustaine le botaba piedras a Ellefson para que se calme. Y por eso se hicieron amigos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que vos, con el tiempo, vayas cambiando tu manera de pensar en lo que es música. El problema es que ponte a leer las entrevistas. A veces el leer entrevistas es leer el media. O sea, leer lo que el artista tiene que decir. Eso es lo que tiene que decir. Pero hablar con los manes, aparte, fuera de la seca entrevista de prensa, es muy diferente. Nosotros también podríamos hablar 5 años de mucha gente con la que he estado conversando de este tipo de cosas. Que felizmente me han enseñado muchas ideas, o sea, han desmitificado muchas cosas que yo pensaba
de muchos de los artistas y han sido mucha ayuda para mí dentro de mi desarrollo como artista, el cual nunca vas a acabar de desarrollarte por completo. Todos los días tienes que seguir aprendiendo, siempre, nunca llegas a saberlo todo. Y en la música, menos. Y si no ensayas, menos. Y si no estudias, menos. Vas a ser uno más de ese montón de guambras vagos que siguen tocando en una esquina. ¿Ya? Y si no te toca dedicarte a hacer malabares, pues lo dejas. Porque músico no es. Así de fácil. Una última pregunta. ¿Nos darías un consejo a los tres que vayan a tener una presentación en frente de personas? Siempre es exactamente rock, pero o sea, un consejo para así rendir bien cualquier canción de cualquier género. Estar seguros de lo que tienen que hacer. La única manera de estar seguros de lo que van a hacer ustedes es ensayando. Cuando vos ya te aburriste de tocar la canción, ahí vaya y toca. Esa es una, ¿verdad? Verás, es que hay dos clases de nervios. Hay unos nervios que te dan cuando vos sabes que no estás preparado para tocar, que todavía te estás equivocando en algo. ¿Ya? Si tienes eso, no te subes. Así de simple, no te subes. Yo sé que el equivocarte da experiencia y todo eso. Eso es bla bla. No es así. No puedes subirte si no estás preparado. No debes subirte si no estás preparado. Ese es el tipo. Y el otro tipo es que cuando vos estás preparado, el rato que van a subir esas graditas que te llevan al escenario, si estás seguro de lo que vos tocas. Pero el rato que subes esas gradas y ya te vas a enfrentar al escenario, ahí tiene que darte miedo. El día que vos pierdas ese miedo, deja de tocar. Hay años en los que yo me he subido a tocar en escenarios grandes. El rato que estoy subiendo las gradas ya no siento miedo. Dejo de tocar unos 6 meses. Ya no hay chiste. O sea, ¿para qué te subes? Para tocar, para que te paguen. Eso no es correcto. Cuando pierdas ese miedo, tienes que dejar de tocar. Pero cuando tengas ese miedo de no estoy preparado, no te subas. El otro obliga a subirse. El otro que te obliga a bajarte. ¿Ya? El miedo de no estar preparado, que te bajes del escenario. El miedo de estar bien preparado, que te ayuda a subir al escenario. Esos son los dos que hay. Eso es lo que más nos pasa por nosotros trabajar. Muchas gracias, Alfredo, por darnos este tiempo. A ustedes, muchas gracias. Tenemos a Alfredo Carvajal, uno de los más grandes íconos del metal en el Ecuador y Sudamérica. Muchas gracias. Gracias.